Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo una receta muy interesante, un postre muy rápido de hacer y crujiente, y que se te desaparecerá en un minuto. Esta receta se ha vuelto viral en internet, así que vamos a probarla. Lo primero que vamos a necesitar será masa filo. La cortaremos en pequeños tiritas, y colocaremos porciones en un molde para muffins para hacer nuestras canastitas, rellenas y crujientes. Quédate hasta el final. Te aseguro que te sorprenderás por lo crujiente y sencilla que resulta esta receta. Y recuerda que puedes apoyarme regalándome un like y suscribiéndote al canal para no perderte ni una sola de nuestras recetas interesantes. Una vez que tengas esta masa filo cortadas en tiras, las colocarás en el molde para muffins previamente engrasado. Luego abrirás y acomodarás las tiras para formar las canasticas como aquí te muestro. Para lograr la textura crujiente final, deberás engrasar esta masa con mantequilla ligeramente derretida. Y ahora vamos a preparar el relleno. En otro recipiente, agregarás una yema de huevo, 2 cucharadas rebozadas de queso feta o mascarpone, y media barra de queso crema, o 50 gramos. Mezclarás todo muy bien para luego agregar media taza de azúcar y una cucharada de vainilla. Vamos a rellenar nuestras canastitas a nuestro gusto, con esta masa que acabamos de preparar. Luego volveremos a recubrirlas con más de nuestra masa filo y también la volveremos a engrasar con mantequilla. Ya lo tenemos casi listo. Ahora lo vamos a llevar al horno a 190 grados Celsius por 15 a 20 minutos o hasta que veas que ya están doraditas. Y así quedaron, bellas y exquisitas. Para darle el toque final, vas a rociar ligeramente miel. Esto les dará un sabor final, especial y exquisito. Confía en mí, les van a encantar a todos. Puedes decorarlas a tu gusto para que resalten en cualquier ocasión especial, fiesta o celebración. Yo les puse azúcar para decoración, almendras, cerezas y al final cashews. Tú puedes añadirles lo que desees. Sé creativo. Ya entiendo por qué ha sido viral esta receta. Es que es increíblemente deliciosa y al mismo tiempo muy sencilla de hacer. Cualquiera puede lograr resultados increíbles. Nunca falla una receta con masa filo y con relleno de queso. La puedes hacer para sorprender a todos en cualquier celebración. Y recuerda, puedes encontrar recetas como esta en mi canal. Déjame en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en una próxima receta.